¿Cómo está usted? Soy Maite Noriega y me da mucho gusto saludarle nuevamente desde la señal del canal TVC. Tendré el privilegio de presentarle el primer programa de esta serie en la que analizaremos los problemas que nos tienen tan molestos a los ciudadanos. Esto es A Fondo. Comenzamos. A Fondo, con Maite Noriega. Este año ha habido elecciones para gobernador en algunos estados de la República y paralelo al tema electoral ha surgido otro, que es el de la corrupción, que es común a algunos de estos gobernadores. Hablaremos de Javier Duarte, de Veracruz, César Duarte, de Chihuahua, Rubén Moreira y su hermano, ambos de Coahuila, Guillermo Padres de Sonora y Roberto Borge, de Quintana Roo. Y para hablar de este tema, tengo el privilegio de contar con la presencia de Óscar Arredondo Pico, de Fundar. Bienvenido. Hola Maite, gracias. De Marco Antonio Fernández, de México Evalúa. Bienvenido. Y muy buenas tardes. Y de Orlando Camacho, de la Fundación México SOS. Bienvenido. Hola Maite. Bueno, a mí me gustaría que habláramos de los diferentes gobernadores. Y me gustaría empezar con Javier Duarte, de Veracruz. Tenemos datos de la deuda que deja Javier Duarte en Veracruz y de otros problemas que también hablan de corrupción, aunque no se toque el tema, y que es el de, porque la ineficiencia también es corrupción, el de las muertes de periodistas y otros asuntos. ¿Qué podríamos decir de Javier Duarte? Bueno, yo creo que si hay un gobernador, desde mi punto de vista, emblemático del problema de la falta de un Estado de Derecho y un emblema de la corrupción en el servicio público, es el gobernador de Veracruz, en donde la deuda que deja el Estado, la falta de recursos que se le dieron a un montón de instituciones, un montón de proveedores, desde la Universidad de Veracruz, pasando por los maestros que ahora están también marchando, etcétera, pues evidencia que cuando uno observa cómo paralelamente se le dio en todo el sexenio mayores transferencias federales y hay esos desfalcos en las finanzas públicas, pues obviamente es un problema no solo de mala planeación financiera, sino del uso con corrupción de los recursos públicos. Tenemos la gráfica de la deuda de Javier Duarte. Le pedimos a producción a ver si la tenemos para analizar nada más los montos de... Esta es deuda, estamos hablando de deuda pública. Claro. ¿Y anda sobre qué, 45,000 millones? No tengo la última cifra, ¿tú la traes? Pero vaya, estamos hablando de cifras estratosféricas, yo no me los imagino juntos. Sí. Ahí está la cifra, 45,879 millones de pesos. Una barbaridad. Yo creo que Javier Duarte tiene una gran confianza, o tuvo una gran confianza durante su sexenio, del nivel de control que puede llegar a tener un gobernador sobre las instancias y los poderes locales. Este fenómeno pues, se da en el federalismo mexicano precisamente por la laxitud de las leyes, por la debilidad de las instituciones, del marco jurídico y sobre todo por el gran poder y control que tiene el grupo dominante en el poder, que es una captación prácticamente total de las funciones institucionales y gubernamentales, en donde, pues, con aras de tener beneficios propios para estos grupos, pues, toman o hacen de los recursos públicos un juego, un botín del que todos ellos están llenando sus manos en prejuicio de la mayoría de la población y en particular de los que menos tienen, de las personas que menos acceso tienen a la justicia, a la educación, a la salud, a la cultura, pero sobre todo a las herramientas para exigir una buena rendición de cuentas. Entonces, es digamos que con ellos a quienes más les afecta. Estamos hablando del seguro popular, por ejemplo, las personas enfermas, ¿no? Entonces, lo que hizo Duarte, realmente yo creo que ya empezó a rayar en el cinismo, empezó a poner en evidencia que estas son prácticas que son preocupantes y que son recurrentes y sistemáticas en el gobierno mexicano,
y que tampoco existen contrapesos efectivos y no son los federales. Bien, vamos a seguir hablando de este tema. Hay un tema de Javier Duarte abonando sobre esto, es los recursos que no le dio a las universidades. Sí. Se dio el lujo de desviar recursos y no darle recursos a las universidades. ¿No? Hay casos La Universidad emblemáticos. No, y especialmente la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana. Sí, una de las universidades además más grandes, más emblemáticas también del país. En número es una de las universidades importantes en volumen de estudiantes y de recursos manejados. Y entonces, pues sí, te causa, no sé si ya decir extrañeza, porque lo de Javier Duarte no comenzó cuando él cuando entró al gobierno, o sea, no empezó el primer día de su gobierno, hace 6 años, no fue así. Recordamos de dónde viene, recordamos lo que en la campaña electoral también, el tema del avión, recordamos su antecesor, Fidel Herrera, otro personaje que está en la lista corrupción. de Forbes como uno de los más corruptos. Por supuesto. Entonces no es, o sea, yo creo que el tema de la sorpresa y del extrañamiento pues ya no existe, o sea, ya sabemos que cuando tienes estas causas y estos orígenes, pues si es pato, hace como pato, camina como pato, pues es pato, o sea, va a pasar algo si no hay un control serio, si no hay unas medidas importantes para determinar que siga un camino adecuado. Pero en este caso, como y en otros que has comentado y en otros más, sin lugar a dudas, viene de un origen corrupto, tremendamente corrupto y seguramente con un camino arreglado para transitar por este sexenio. Lo que pasa es que es emblemático porque sin lugar a dudas no tuvo el cuidado, ni siquiera para poner unas medidas. Hablando del asombro, de las cosas que no nos asombran, me llama la atención el señor de la presa. ¿Cómo alguien puede construir una presa en este país, nuestro país, sin que nadie se dé cuenta? Porque tú tratas de hacer una reparación en tu casa, ¿no? Pones 2 ladrillos afuera y tienes al municipio encima pidiéndote los permisos y las multas. ¿Cómo alguien puede construir una presa sin que alguien se dé cuenta? Lo que pasa es sin que, permisos. A ver, o sea, creo que los casos que estamos platicando ejemplifican la tragedia de cómo las instituciones en el país no funcionan adecuadamente. ¿Dónde estuvieron los señores legisladores locales, que son los que tenían que estar ejerciendo sus facultades para hacer rendir cuentas a los ejecutivos de estos estados? ¿Dónde estuvo el Poder Judicial estatal para poder procesar los casos de corrupción? ¿Dónde estuvieron los órganos de fiscalización en los estados para ver que se aplicaran adecuadamente los presupuestos estatales? Esto lo único que está evidenciando es la debilidad institucional del país para poder combatir eficazmente la corrupción. ¿Cómo te puedes explicar estas riquezas inexplicables de todos estos señores que le aparecen cuentas por todos lados en Estados Unidos, por ejemplo, en donde por eso la resistencia de la clase política a una transparencia de sus declaraciones patrimoniales, porque justo a la luz de lo que estamos observando, esta práctica de usar el erario como patrimonio personal y, por supuesto, jamás rendir cuentas. Eso es lo que se está evidenciando en Sonora. Sonora, por ejemplo, es una tragedia porque venía de un gobierno de transición democrática. La primera alternancia es fallida en el estado de Sonora porque llega un señor que supuestamente trae credenciales democráticas, pero que en el fondo lo que quiere es enriquecerse a partir de sus facultades legales. Quisiera conocer la opinión de Arturo Hernández. Él está en Veracruz y lo tenemos por Skype. Arturo, estoy contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por tomarnos en cuenta para abordar este delicado tema que es la corrupción
y donde lamentablemente también la entidad veracruzana es ubicada dentro de los primeros estados con mayores índices de desvíos de recursos. Precisamente en este momento se está abordando el tema de la revisión de la cuenta pública 2015, donde instituciones como el órgano de fiscalización superior, trabajando conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación, el sistema de administración tributaria e incluso también la Procuraduría General de la República, han detectado ya un presunto desvío de recursos en más de 3 secretarías de despacho, donde se estaría hablando ya de miles de millones de pesos que no aparecen, que las autoridades estatales estarían, bueno, pues desviando del presupuesto total. Se habla de 14,083 millones de pesos, en los cuales simple y sencillamente nadie da explicaciones de qué pasó con ellos, por qué no se invirtieron en infraestructura carretera, en infraestructura educativa, en desarrollo social, en combate a la pobreza, en fin, una gran cantidad de observaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación, porque simple y sencillamente enviaron etiquetados para Veracruz recursos millonarios, multimillonarios, que, bueno, pues no se aplicaron a lo largo de estos 6 años. Hoy, curiosamente, el órgano de fiscalización superior que tiene en sus manos auditar todas estas cuentas que entregan las dependencias estatales, bueno, pues se ha dado cuenta que después de estos 6 años siempre sí hay desvíos de recursos. Y bueno, pues se ha detectado también, como ya es del dominio público, esto de recursos que se han malversado a través de empresas fantasmas. Hoy, precisamente, se ha dado cuenta de que no son 26, como se había dado a conocer hace algunas semanas atrás, las empresas fantasmas, sino son 55 las empresas en las cuales se fabricaron de la noche a la mañana para que en tres secretarías de gobierno de Veracruz se desviaran cerca de 950 millones de pesos, de los cuales, bueno, pues llenaron los bolsillos de los funcionarios estatales que ahora aparecen también como propietarios de bienes inmuebles dentro y fuera del territorio nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Hay un dato, cuando uno se mete a internet y pones el nombre de Javier Duarte, te arroja datos, por ejemplo, como este. Dice, de acuerdo con el informe de resultados de la auditoría entregado por el órgano de fiscalización superior de Veracruz, el monto total de todo el quebranto solo en 2015 supera los 14,300 millones de pesos, cantidad que sobrepasa el presupuesto total del estado de Tlaxcala. Qué barbaridad. Pues sí, o sea, justo ahora sí empieza a funcionar ese órgano. ¿Dónde estuvo ese órgano todo el resto del sexenio? Pues sí, ahora que ya ven que viene la alternancia, pues ahora vamos a curarnos en salud. Sí. Pero el resto de los años del sexenio de este señor, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron los legisladores locales a la hora de examinar las cuentas públicas? ¿Dónde estuvo el Poder Judicial del Estado? O sea, ahora resulta que de repente todos nos sorprendemos de los problemas de corrupción en la entidad. Si usted quiere participar con nosotros, están en las redes sociales abiertas y pusimos un sondeo que puede ser representativo de lo que es la percepción. ¿Cuál es el gobernador o cuál de estos gobernadores es, a su juicio, porque una cosa es la percepción y otra la realidad? Aquí vamos a evaluar la percepción. ¿Cuál de estos gobernadores ha sido el más corrupto? ¿César Duarte, Javier Duarte, Guillermo Padres y el hermano? ¿O Rubén Moreira, por ejemplo? Están las redes a su disposición. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir analizando este tema, sobre todo hablando de gobernadores. Yo traté en la medida de mis posibilidades
llevando puesta siempre pegada a mi pecho el PRI y nunca dejarlo, trabajar fuerte y con todo por el partido para que ganemos siempre, es lo que se debe de hacer. No, yo nunca supe. Yo a mi partido, como decía don Jesús Reyes Heroles, mi voto y mi cuota, no más, no menos. Yo vengo a aclarar mi posición como gobernador y vengo a limpiar mi nombre de una manera voluntaria porque no tengo absolutamente nada que ocultar. Qué bueno que no tenía nada que ocultar. Ahí sí operó la justicia. Por ejemplo, me metí a Sonora. En Sonora hay un dato que destaca cuando pones el nombre de Guillermo Padres. Dice que solicitó la PGR en algún momento orden de aprehensión contra Guillermo Padres. Su abogado asegura que tiene más de 40 amparos. Se investigan transferencias por más de $3 millones de una empresa al gobernador. Por supuesto, uno de los escándalos más grandes, amén de los que se mencionen, de lo que se pueda surgir, es el de la presa, ¿no? ¿Cómo un gobernador puede construir una presa? ¿No? Pero además, dinamitarla y que no pase nada, ¿no? O sea, no pasa nada, no hay ninguna autoridad que intervenga, no hay nadie, y además el señor todavía se va y toma su maestría, o tenemos a un Humberto Moreira que quiere regresar a gobernar y que le apuesta a la desmemoria de los mexicanos y que seguramente va a regresar al gobierno y pudiera llegar nuevamente al poder. A mí esto me aterra un poquito, pero el caso de Sonora me parece paradigmático. ¿Qué opinión te merece Sonora? Pues yo, honestamente, Guillermo Padres. creo que, igual que en el caso de Duarte, es la ejemplificación más clara de la certeza que tienen de actuar con absoluta impunidad y de tener el control total de todos los poderes y todas las instituciones del Estado y cualquier otro tipo de contrapeso, como ya lo mencionó Marco Fernández. ¿Dónde está la Auditoría Superior del Estado de Sonora? ¿Dónde están los legisladores, no solo los del partido, los de oposición también, los que tendrían que estar haciendo observaciones, los organismos de control interno, la prensa sonorense, los órganos de impartición de justicia? ¿Dónde estaba? ¿No? El Poder Judicial. muy bien financiada con publicidad gubernamental. O sea, yo sí creo que este es el problema que tenemos, es de cómo, o sea, justo por esa certeza de la impunidad y de manejar la chequera al antojo, porque no hay contrapesos institucionales, este tipo de actores va comprando lealtades malavidas en el sector privado con gente que le licita a modo, a la prensa, la calla, ya sea a partir de la amenaza o a partir de darle financiamiento de publicidad gubernamental que no tiene criterios de distribución adecuada. Los colegas de Fundar han insistido mucho en ese punto, que es un fenómeno de los estados, pero es un fenómeno también a nivel federal, la necesidad de realmente transparentar la forma en que se financia la publicidad gubernamental, porque de otra forma la posibilidad de tener esa prensa crítica e independiente que es vital. Todos los casos internacionales exitosos que se han movido hacia combate de la corrupción pasan precisamente por el contrapeso de una prensa crítica con capacidad de hacer periodismo de investigación que exhiba los casos de corrupción, incremente el costo político de ellos y que informe a la ciudadanía para precisamente ir acotando nuevamente, insisto, los espacios de la corrupción. Pero cuando la publicidad depende, la sobrevivencia de muchos medios depende de lo que viene de los recursos de los gobiernos, pues esta frase tan emblemática y terrible de los 70s de no pago para que me peguen, pues sigue en muchos lados operando lamentablemente. Más del presupuesto de Tlaxcala, volvemos al punto de Tlaxcala, se ha gastado el gobierno federal en publicidad oficial. Un comentario del ex gobernador de Sonora. Una de las reformas más importantes de este país, que fue la reforma constitucional penal, para implementar un nuevo sistema de justicia penal, que ha costado mucho al país, en 6 años de gobierno, 6 años de gobierno de Guillermo Padres, prácticamente no hizo absolutamente nada. Eso es increíble, o sea, porque
al menos aquellos que medios estaban haciendo guajes para empezar a implementar o que no conocían o que no querían, pues al final algo empezaron a apretar. No, se echó 6 años sin meterse en un tema fundamental, tal vez la reforma más importante de este país en los últimos 100 años, quién sabe. Pues no hubo manera de que él hiciera nada. Salió sin haber hecho nada. Lo que hay prácticamente lo está haciendo la gobernadora actual. Eso es lo que ha pasado. Y yo creo que la expectativa en ese sentido, y ojalá que la nueva administración en ese sentido honre su promesa, la expectativa sería que con la nueva alternancia que tiene Sonora, se empiecen a procesar jurídicamente todos estos casos. El señor, pues seguro que el miedo no anda en burro, por eso ha tramitado sus amparos para tratar de escaparse de la acción de la justicia. O sea, esperemos que realmente se puedan documentar todos estos mal usos de los recursos públicos y haya justicia y todas estas redes de corrupción, porque entendamos que la corrupción no es un individuo, es una red de distintas complicidades, que esas redes, para poderlas desatar, empiecen a enfrentar las consecuencias tanto administrativas como penales de sus malas acciones. Lo mismo tiene el reto Nuevo León, se nos ha olvidado Nuevo León, pero Nuevo León también está enfrentando ese reto. Esperemos que el gobernador, el Bronco, en sus investigaciones que esté haciendo, realmente lleve a la justicia a todos los exfuncionarios del gobierno de ese estado, que también son sospechosos de actos de corrupción. Y veremos, hay toda la expectativa de qué va a pasar ahora con el nuevo gobierno de Chihuahua, qué pasa en Quintana Roo. Y en unos meses la promesa de si el nuevo gobernador de Veracruz cumple lo que ha prometido de llevar al hoy todavía gobernador en funciones justo a los tribunales por sus malas acciones. Esas expectativas de que la democracia realmente funcione para ir acotando los espacios de corrupción y la aplicación del Estado de Derecho, esperemos que estos nuevos servidores públicos honren la confianza de los ciudadanos que votaron por ellos y realmente empiecen a cambiar la forma que el Estado de Derecho funciona en sus entidades. Tenemos una gráfica sobre la impunidad en relación con la corrupción de estos servidores públicos, de los servidores públicos de nuestro país, que además normalmente cuando se hace justicia, si es que esto existiera. Sí, ¿no? pero de manera selectiva. De manera selectiva, sobre los funcionarios menores. Tenemos la gráfica, ahorita nos la van a dar para que veamos. Son muy pocas las denuncias que se hacen sobre actos de corrupción, porque además... Pues hay que tener pruebas. Hay que tener pruebas y hay que conseguirlas y todo el mundo. Pero más allá de tener pruebas, o sea, el problema, colegas, es la gente, lo acaba de evidenciar la encuesta de ENVIPE del INEGI, tiene una profunda desconfianza, y es racional, en sus autoridades de que realmente van a hacer las investigaciones. Ir al Ministerio Público, el que haya tenido esa experiencia, bueno, es realmente una pesadilla. Y el caso de la corrupción no es la excepción, es consistente con el problema de impunidad en todos los delitos que tenemos en nuestro país. Y justo eso evidencia lo que he estado tratando de reiterar a lo largo de la noche. Si no somos capaces de ir profesionalizando poco a poco y ojalá lo más aceleradamente posible, estas instituciones encargadas de aplicar el nuevo marco jurídico del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la decepción sobre el resultado de este nuevo sistema sería mayúscula. No nos podemos permitir como país ese tipo de fracasos. Llevamos ya muchos años con costos mayúsculos para la sociedad en términos de salud, de educación, de malas carreteras y demás. Creo que ya es momento, y estamos viendo, creo, a lo largo de la geografía nacional, señales de que la ciudadanía está empezando a despertar. La energía ciudadana, por ejemplo, que muchas de las organizaciones que estuvimos trabajando, de las universidades como el TEC de Monterrey, promocionando la iniciativa ciudadana 3 de 3, evidencia que hay un pedazo de la ciudadanía que está dispuesta a usar las instituciones para poder mostrar su inconformidad y presionar a la clase política a que actúe sobre este problema. Voy con, si ustedes me lo permiten, voy con Víctor Mendoza. Él está en Sonora. Tu opinión sobre lo que sucede en Sonora, Víctor. ¿Estoy contigo? Gracias, Maite, a todos ahí en estudio. Muy buenas noches. En efecto, aquí en Sonora, del año 2009 al 2015, un estado de la corrupción
fue el definitivo de un gobierno encabezado por Guillermo Padres y también fue una pesadilla, como ustedes lo dicen. En el recuento de este sexenio encontramos delicadas, más que delicadas, que el simple robo o de la malversación de fondos, hubo cosas extraordinarias. Se llegó a tal nivel la corrupción que en el DIF estatal se detectó una red de venta de menores. Mujeres con algún tipo de adicción, algún estado vulnerable, les quitaban a sus hijos que previamente tenían una familia, que tenían un bebé, y daban hasta $20,000 por pequeño. Hoy día no se conoce el número de pequeños que se dieron en adopción de esa forma, pero muchos de ellos fueron llevados a los Estados Unidos. De hecho, así fue como se conoció el origen de este problema. Maite, hasta el día de hoy se tiene preso a Vladimir Arzate, implicado en este tráfico y venta de menores. Este señor fue funcionario público precisamente en esta administración de Guillermo Padres. Otro caso de corrupción conocido por muchos mexicanos, el tema del rancho Pozo Nuevo, propiedad del exgobernador y sus hermanos, un rancho que de la noche a la mañana apareció con 300 hectáreas de nogal y una presa hidráulica construida en sus primeros meses de gobierno con una capacidad de 4 millones de metros cúbicos. Esa agua le fue arrebatada a los agricultores de la región y retenida para beneficio del exgobernador. ¿Cuándo se descubrió esta presa y se conoció esa cuantiosa inversión y sin tener una justificación, Guillermo Padres simplemente la mandó dinamitar, acabando con dicha evidencia? Extrañamente, las autoridades federales nunca dijeron nada de esa situación. Otro problema, otro fraude, el tema de los moches fiscales. Sí, resulta que este tema captó la atención de los sonorenses o de los que conocimos como moches fiscales. El Servicio de Administración Tributaria aquí en Sonora benefició a amigos y familiares, políticos, funcionarios públicos, todos, claro, cercanos al entonces gobernador. El daño patrimonial se cuantificó en 700 millones de pesos que dejaron de entrar a las arcas estatales de la Secretaría de Hacienda. Hoy se tiene detenido a quien fuera el principal operador de esos moches, Roberto Francisco Ávila Quiroga, quien fungía como director fiscal de auditoría tributaria. De lo condonado, nada se sabe, aunque se presume que tendrán que pagar lo que supuestamente les perdonaron. Mayo del 2015, se acusa a Guillermo Padres y a su esposa de ser propietarios de un rancho en San Pedro del Saucito, un lugar muy cerca aquí de Hermosillo, en donde hicieron un criadero de caballos pura sangre. Ahí en ese lugar, una infraestructura para su beneficio, teniendo todas las calles pavimentadas, alberca para caballos, pista de entrenamiento y una costosa casa, todo con dinero que no han podido comprobar su origen. La Fiscalía Anticorrupción hizo un cateo en la propiedad valuada en 35 millones de pesos, más 120 caballos, pura sangre, claro, con valor entre 15 y 60 mil pesos. Y por último, el 18 de mayo del 2015, Guillermo Padres depositó más de 8 millones de dólares en una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya, en los Estados Unidos, para después retirarlo en efectivo y de ahí depositar en varias cuentas en México, entre ellas la del despacho de abogados, que hoy día le lleva su caso. Guillermo Padres hasta el día de hoy tiene 40 amparos, dicho esto por su abogado Antonio Lozano Gracia, y también hasta el día de hoy se encuentra en calidad de prófugo de la justicia. Maite, solo algunos casos de lo que pasaron en Sonora. Hay muchos, pero muchos más. Muchas gracias, Víctor Mendoza. Buenas noches. Me parece grotesco cuando oímos hablar de estas cifras. Porque además te das cuenta que la ambición es un lobo que siempre tiene hambre, que nunca se sacia, ¿no? Es una bestia que nunca se sacia. O sea, ¿cómo puedes tener una alberca para caballos? ¿Cómo puedes tener esa cantidad de caballos? ¿De dónde y salieron además los 8 millones de dólares? Los ojos cuando están hablando de la venta de niños. O sea, me parece de una inmoralidad. Es una patología mental, o sea, ya no tener ni siquiera la capacidad de la mesura, de la conciencia, el robar a manos llenas solo porque se puede, enriquecerse solo porque se puede, porque no hay es el problema. ningún ¿Por compromiso. qué se puede? Pero Solo porque se puede. Se puede porque mientras nosotros tenemos clara una palabra y la definimos como el gran cáncer de México y se llama impunidad. Mientras exista la impunidad, que es igual a no pasa nada, es decir, pues tú puedes hacer lo que quieras. Cuando en Baja California, en Tijuana, hubo esa ola de secuestros 2007, 2008, 2006, 2009, por ahí, y empezó a crecer el tema del secuestro,
Bueno, pues está probado y está comprobado que podía secuestrar el que quisiera. Si hoy nos ponemos de acuerdo tú y yo, secuestramos, porque no pasa nada, pero necesitamos 500,000 pesos, necesitamos 1,000,000 de pesos, necesitamos 100,000 pesos. Pero yo sé quién renta las jaulas para meterlos, yo las conocí. Yo sé quién renta la casa para hacerlo también. Entonces, no pasa nada. ¿Cuándo empezó a ponerse un freno al secuestro? Pues cuando alguien se metió y dijo, hasta aquí, se acabó. Y entonces empiezas a actuar y marcas consecuencias. ¿Qué pasa en el sistema penitenciario de este país? No, Entonces, mientras el sistema, tenemos el 70% de autogobierno y cogobierno en el país, en los penales, son centros de mando, centros de operaciones. Cuando hemos tenido penales tremendamente corruptos, impunes como todos estos, me acordaba de los caballos. Pues yo conocí algunos penales en donde hay carreras de caballos, adentro peleas de gallos, chicas, etcétera. Penales VIP, o sea, hay todo, gente que vende boletos para quedarse en su celda. Cuando tienes todo eso y está pasando, es porque no pasa nada, es porque nadie ha puesto un freno a eso. Ves la otra parte y la otra cara. Cómo sí pueden hacerse las cosas cuando de verdad alguien se mete entre ciudadanía y autoridades y podemos poner alto a estas cuestiones y puedes hasta darle el cambio y la conversión, como ha sido el caso de algunos penales en el país también, que de ser lo peor han pasado a otro dinamismo y hasta premiados. Simplemente quiero decir que el tema de la impunidad es un cáncer brutal y la impunidad la tienes en tu casa o la tienes en el municipio o la tienes en el penal o la tienes en el gobierno o la tienes en la empresa, porque muchos de estos tampoco hubieran hecho nada como los grandes delincuentes, no, por supuesto. si no hay una corrupción, que hay que meternos a ese tema también, la corrupción y la impunidad, cómo están perfectamente relacionadas también con la inseguridad, con la violencia y con la delincuencia. Sí. Entonces, producto de lo mismo. Pero es que, a ver, o sea, yo sí quisiera tratar de poner una parte positiva en toda esta discusión. Porque si no va a ser una mesa de catarsis, que tendríamos muchos programas para enlistar todos los problemas de corrupción que hay en muchos de los distintos ámbitos de la vida nacional, pública y privada. Sino lo que tenemos que tratar de entender es cómo le entramos a este toro para ya agarrarlo y enfrentarlo. O sea, sí tenemos que entender... ¿Sí es cultural? No, por supuesto que no es cultural. Por supuesto que esta visión culturalista que lamentablemente el presidente ha reiterado en distintas ocasiones, me parece que es de una miopía analítica mayúscula con toda franqueza. Porque es no entender dónde están todos los problemas de las debilidades institucionales del país que permiten al individuo razonar. La probabilidad que me cachen es muy baja. La probabilidad que me pase algo por delinquir es muy baja. Pues actúo. Y eso no tiene nada que ver con la cultura. Cuando los paisanos pasan del otro lado hacia Estados Unidos y respetan las señales de tránsito y jamás se les ocurre darle una mordida a un policía, no es porque su cultura de alguna manera sufrió una transformación mágica en la frontera, sino porque saben que si ellos hacen un tipo de acción de esta naturaleza, van a enfrentar consecuencias legales importantes porque allá las instituciones funcionan. No es la cultura. Sí, hay muchos incentivos. Sí, creo que tenemos que entender eso. O sea, hay muchos incentivos para la corrupción porque los marcos legales son demasiado flexibles, demasiado débiles y demasiado laxos. Permiten que se puedan hacer cualquier cosa dentro del terreno de lo legal inclusive. O sea, los contratos con Evercore en Puebla, el fideicomiso que nos quita recursos del impuesto de nómina para irse a un fideicomiso de bursatilización, es completamente legal. Es completamente legal todas las deudas públicas de las que hablamos en los estados. Es completamente legal la constitución de fideicomisos en entidades paraestatales por el gobierno federal con cientos de miles de pesos en recursos. Es legal todos los procesos de adjudicación y de licitación que se hacen. O sea, el gran problema de la corrupción es que el grupo que domina, el que tiene el control del poder, también tiene el control de las instituciones y de las leyes, y crea leyes, crea reglamentos, crea todo un mecanismo. Es ahí donde radica este sistema. Pero no es solamente, perdón que te interrumpa, Oscar, pero no es solamente una cuestión de leyes. Por supuesto que las leyes son importantes, pero es del funcionamiento de las instituciones. Sí. Un ejemplo. Pero yo creo que es lo que estaba diciendo. Pero a ver, hay una ley clarita. En la ley del servicio profesional docente, dice que son ilegales los comisionados pagados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Lo hemos denunciado, hemos dado los nombres en los centros de trabajo. ¿Ha pasado algo? ¿Alguien ha enfrentado una sanción administrativa o penal claro. en los estados por estos pagos ilegales? No, no es. La ley claramente dice, la ley es perfecta, dice, no hay esto, es ilegal. ¿Y dónde están los colegas, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, haciendo todo el proceso para ir contra quienes recibieron y permitieron estos pagos ilegales? Mientras no empecemos a apretar esas tuercas, pues podemos tener los marcos legales corregidos. Sí hay un problema en muchos que corregir, pero las podemos tener corregidos. Pero si los que encargados de aplicarlas no son realmente gente que se selecciona con base en su mérito, sino por su conecte, por su lealtad partidista, pues la verdad sí está muy difícil que se aplique el marco de derecho. ¿Tú querías comentar algo? Yo lo que quiero decir es esto. A ver, el tema de la impunidad, no se va a frenar. Estoy de acuerdo contigo, Marcos. Contigo. El tema es... yo creo que el problema es de varios cajones, no solamente es de uno, y así lo tenemos que entender. Ahora, tú preguntabas al principio, ¿ustedes qué han hecho? Esto, precisamente. O sea, el que esto salga a la luz, el que hoy nos estemos organizando, el que hoy hagamos que las cosas pasen en otros sentidos, ahí es donde yo creo que entra la función nuestra, que la ley se aplique, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Ahorita estamos hablando de gobernadores, pero ¿por qué no tocamos presidentes municipales y por qué no tocamos secretarios de obras públicas? ¿Y por qué no tocar al presidente de la República? A eso voy. El tema es el que sea, no importa quién. O sea, el mensaje, creo, de nosotros debe ser: basta, nosotros vamos a estar al pendiente. Me refiero, nosotros vamos a estar al pendiente. Tenemos que hacer que la autoridad cumpla con lo que tiene que hacer. Y ya no es como antes. Y ahí es a donde nosotros tenemos que trabajarle con fuerza. Y necesitamos un marco legal que funcione para que las cosas apliquen. Y necesitamos ejecutar las cosas, pero con manotazos y con consecuencias claras. Si no hay consecuencias, no va a haber nada. Podemos hacer todo lo que queramos. Si no hay consecuencias. Me quedan 2 minutos. Es que nada más brevemente, o sea, me decía una colega rumana que pues, también han tenido muchos problemas en Rumania de corrupción. Dice, mira, Marco, tú tienes que entender que la corrupción es como una coalición del mal para joderse a la sociedad. Y para poderla enfrentar, tú tienes que ser como un equipo de bien, encontrar, por ejemplo, otros colegas de la sociedad civil, de la academia. Hay muy buenos funcionarios públicos que están tratando de cambiar las cosas, a periodistas que están tratando de ejercer su derecho a la crítica, a gente en el sector privado, empresarios que están hartos de la extorsión de las licitaciones amañadas, y hacer esa coalición social para ir enfrentando a ese equipo del mal y ganar esa batalla. No va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana, pero pensar que fregados estamos y fregados seguiremos, eso me parece ya inaceptable. Creo que el hecho de que empecemos a tener energía social y que se empiece a canalizar es un primer paso. Estamos todavía muy lejos de tener una parte satisfactoria, pero creo que también ya no somos la sociedad de antes de la resignación ante la corrupción. Sí, hay 2 datos que me parecen alentadores y que los comentábamos fuera del aire, que son los congresos, tanto de Quintana Roo como de Veracruz, que echan por tierra los paquetes de impunidad que se habían organizado los gobernadores salientes. Creo que este es un dato alentador, ¿no? Hay varias acciones. Una conclusión, 20 segundos. Bueno, sí, o sea, realmente el gobierno ha dado buenas señales. Hay acciones de inconstitucionalidad que el Ejecutivo Federal, a través de la PGR, interpuso en contra de los gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, porque querían hacer reformas y promulgar leyes generales donde nombraran al fiscal especial, a los magistrados de responsabilidad administrativa, y pues esta es una muy buena señal, ¿no? También hubo una muy buena señal del Ejecutivo al decir, voy a vetar un artículo de la ley de responsabilidades administrativas que hubiera obligado, que era un abuso, que obligaba a todos los empleados de las empresas que tuvieran contratos con el gobierno a hacer declaraciones patrimoniales. Ahora, una buena señal, ¿no? Necesitamos consecuencias claras de la gente que paga las consecuencias. O sea, estos que hemos hablado, los queremos ver en donde deben estar, para que entonces se mande el mensaje de que este país realmente está cambiando. Sí, y que la gente repudie la corrupción. Y que en ese sentido yo sí creo que es un esfuerzo colectivo, que
que implica mucho valor social, que implica fajarse los pantalones, agarrarse las enaguas y en esta colectividad ir enfrentando estos problemas de corrupción. No es fácil, por supuesto que en muchas ocasiones puede producir miedo, pero si no hacemos estos equipos sociales para enfrentar este problema, es muy difícil que podamos lograr un éxito esta batalla contra la corrupción. La buena es que ya estamos en eso, ¿eh? Sí, yo creo que es importante que sigamos participando, que comentemos, que usted nos diga cuál es su percepción sobre quién es el gobernador o, a su juicio, más corrupto, porque lo que no se nombra no existe. Y si no nombramos las cosas como deben ser, no existen y no hay manera de corregirlas. Y otro dato que es importante, los mexicanos tenemos un problema con la legalidad y tenemos un problema con la participación. Y esta es fundamental. Ellos son ejemplo de mexicanos que decidieron agruparse para hacer algo. Usted no tiene que cargar al país sobre sus hombros, simplemente haga lo que le toca hacer y hágalo bien. Y recuerde, lo que no se nombra no existe. Esto es A Fondo y regresamos en el otro programa.